Hey, ¿qué onda, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. Cómo no, con muchísimo gusto, señores. Sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videazo, señores. Video en el cual en esta ocasión vamos a estar platicando de nada más y nada menos que de BBVA, este gran banco, señores, el más grande del país. Y vamos a estar haciendo una especie de mini, muy breve video tutorial en el cual vamos a platicar de cómo obtener una tarjeta de crédito de BBVA gratis de por vida. Sí, así es, señores. Como sabes, BBVA tiene varias tarjetas, pero en este caso nos vamos a concentrar justo en las de casa, que son las que nos permiten escalabilidad. Me refiero a la BBVA Azul, la BBVA Oro, la BBVA Platinum y la BBVA Infinite, ¿correcto? Vamos a estar platicando cómo poder tener cualquiera de estas de manera gratuita de por vida, señores. Y mira, aquí en este tutorial debo decir que no hay una garantía total, como en la vida misma no hay garantías de nada, pero es cuestión de esperar y básicamente de probar suerte. Mira, primero que nada es muy importante con BBVA que notes la situación en la que te encuentras con el banco, ¿correcto? Y la más ventajosa sería donde no tienes nómina con el banco directamente, ¿sí? Si no tienes nómina con el banco directamente, estás de suerte y de gane. Y si tienes nómina con el banco, prácticamente, pues mientras tengas nómina no hay que tomar acción necesaria. Cualquier tarjeta que te ofrezcan en BBVA va a ser totalmente gratis si mantienes la nómina nativamente con ellos, ¿correcto? Pero lo que queremos idealmente es no tener la nómina en este banco, ni directamente ni por portabilidad. Y ese es el primer gran paso. Mucha gente que conozco tiene la portabilidad de nómina a BBVA porque es cómodo, porque hay un cajero relativamente en cualquier lado, en fin, les es práctico, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si tú tienes la nómina con portabilidad? Que vas a entrar justo en esta misma promoción de la gente que tiene la nómina nativa en el banco, en BBVA, y te van a ofrecer la tarjeta gratis, pero va a estar condicionada a que mantengas la nómina con el banco. Y si tienes portabilidad, quizás no sea la mejor opción para aportar la nómina. Hay muchos otros bancos, ahí viene Nu, por cierto, que están deseosos de que portes tu nómina, y no vamos a hablar de qué otros bancos son mejores para eso. Eso dependerá. Si quieres un videazo de eso, déjamelo saber en los comentarios. El caso es que puede haber otras opciones que podrías revisar que hagan incluso más sentido para aportar tu nómina. Entonces, el primer paso es, si tienes nómina directa en BBVA, pues así aviéntatela hasta que la circunstancia cambie, y ojalá no cambie. Si tienes nómina con portabilidad en BBVA, hay que cancelarla. De hecho, yo te hice un videazo donde te hablo de que cancelé mi portabilidad de nómina BBVA ya hace un tiempo. Videazo que si quieres ir a ver, tarjetita por acá para que puedas ir a verlo. Y te platico justo que la cancelé porque ya no me convenía tanto, no era tan llamativo. Y yo tenía justo una tarjeta de crédito azul con este esquema de anualidad, pero estaba casada o condicionada a la nómina. Entonces, lo primero que hay que hacer es cancelar esto. Ahora, si tú dices, Chitu, yo no tengo ni portabilidad de nómina ni nómina en BBVA, así mantente, así quédate. Lo que queremos es no tener nómina con el banco y aceptar que BBVA nos consulte nuestro buró de crédito. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? De varias formas. Mira, la primera es a través de las ofertas en BBVA, y es como la más efectiva. Cada tanto en tanto te va a aparecer que des permiso a que soliciten tu buró de crédito. Es muy importante revisar que ya hayas dado permiso, porque si no, mucha gente por eso me dice, oye, es que llevo tantos meses, llevo tanto tiempo con BBVA y no me han ofrecido ninguna tarjeta de crédito. Y es en muchas ocasiones porque genuinamente no han aceptado que BBVA consulte su buró, y eso llega en la sección de ofertas. Te llega una oferta para que puedas dar permiso a que BBVA consulte tu buró de crédito. Sin ese permiso nunca te va a llegar una oferta, y no porque el banco no te quiera, sino porque no tiene tu consentimiento para poder acceder a esa información crediticia, a esos reportes de buró, ¿sí? Y tercer paso es esperar. La política de BBVA actualmente es ofrecer las tarjetas con anualidad gratis de por vida, y la mejor manera de obtenerla es sin que esté condicionada a la nómina, como en mi caso. Sabes que yo tengo la BBVA Platinum, que me la ofrecieron. También te voy a dejar una tarjetita por acá para que puedas ver el videazo de esa BBVA Platinum que me la ofrecieron con anualidad gratis de por vida, y ya sin estar casada con la nómina, que eso es lo que realmente creo que vale la pena. BBVA no tiene ni mucho menos las mejores tarjetas, pero si son gratuitas, bien vale la pena el poder aceptarlas, el tenerlas en tus filas como un banco de alto prestigio y como el banco más grande en el país.
Entonces échale un ojo. Básicamente este es el mini tutorial, no tiene nada nuevo, no es descubrir el hilo negro, pero sí es, a ver, verificar que ya hayas dado el ok para que consulten tu buró, verificar que no tengas la nómina con el banco y esperar a que te llegue una oferta eventualmente. No solicites tú ninguna tarjeta, porque si la solicitas de esta forma no te van a dar la anualidad gratis de por vida, te darían el primer año gratis. Esta oferta sí, solo sí llega, al menos de momento, a través de la sección justo de ofertas de BBVA y eventualmente te llegará. Puedes darle movimiento a la cuenta de Libretón, que también te sugiero que tengas la cuenta de Libretón y que la subas de nivel, que la hagas nivel 4 para que sea más plausible y probable que te ofrezcan una tarjeta no tan básica y con una línea no tan modesta ya de salida. Pero también recuerda que está condicionado que tengas un buró impecable, porque sin el buró correcto pues no va a llegar en ningún momento esta oferta. Pero yo te voy a leer en la sección de comentarios y aquí quiero que ustedes me pongan sus experiencias, cómo le han hecho para obtener la oferta de BBVA de una tarjeta con anualidad gratis de por vida sin condicionarse a la nómina, porque vuelvo al punto, los que ya tienen nómina no vale la pena que hagas mucho más, manténla. Si es nativa, si es portabilidad, cancélala, vete para otro lado que te den mejores beneficios y espera que BBVA te la ofrezca gratis de por vida. Pero yo te leo cada una de tus experiencias allá abajo y si este video te gustó, te recuerdo darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo más videos de finanzas y de tecnología. Y también te recuerdo seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, en Threads, en donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y valor para ti. Señores, este fue el videazo, el mini tutorial con nada nuevo, simplemente como esta condensación de cómo obtener una tarjeta de crédito gratis de por vida en BBVA. Esto por ahora, nos vemos en la próxima. Gracias, bye bye.